Padre Ovidio, qué bueno saludarle en este día. Hemos iniciado un poquito tarde por el tema del mensaje que nos ha brindado la Conferencia Episcopal de Honduras con el asesinato de José López, delegado de la Palabra de Dios allá en la diócesis de Trujillo. Padre Ovidio, un gusto. En las lecturas de este evangelio, de este domingo, sobre todo el evangelio muy al diente, como dice popularmente la gente, que nos caen como al dedillo, popularmente también se menciona así, en torno a esta situación. Qué gusto saludarla. Gracias, Eddie, Catherine y Jimmy, y a la teleaudiencia, a los oyentes de la radio. Gracias por estar con nosotros. Sí, un acontecimiento que ya se venía marcando y se ha marcado tanto la zona de Tocoa. Han muerto tantos, una veintena de defensores del ambiente. Penosamente, en complacencia con empresarios y el mismo gobierno que se presta para este juego, donde hay mucha corrupción de por medio, ¿verdad? Juan López, un delegado de la Palabra, un animador de comunidades, un regidor del partido gobernante, con un alcalde del partido gobernante, ¿verdad? Donde tenían bastantes diferencias por el concepto de bien común y por también su página oscura en ese medio que se mueve ahí en Tocoa. Lastimosamente, ¿verdad? Que bueno, la conferencia se pronunció, el mismo obispo, los jesuitas también, y ojalá que no sea una página más de esta historia transida de dolor, de duelo, de orfandad, de quedar huérfanos tantas niñas que tienen, ¿verdad? Que no se quede como una página más, sino que verdaderamente quien preside la nación se empeñe, no con un simple lamento de investigar, y como piden muchos en Tocoa, con una autoridad neutral a la par, porque muchas veces se dañan los reportes para favorecer a partes oscuras que gobiernan el país o que manejan el dinero. Pelear por un derecho común es una tarea de todos. Pelear por la casa común que habla el Papa, por fuentes de agua que están en riesgo y que incluso sirven a las comunidades de Tocoa, a un centenar de comunidades. Creo que tomar conciencia del ambiente no es empobrecernos, es enriquecernos más bien. Penosamente los que se enriquecen son otros a costa de nuestros bienes, de nuestro patrimonio natural, ¿verdad? Que lo explotan de manera desmedida, ¿verdad? Y a veces comprando conciencia, dándoles a tol con el dedo a las comunidades, haciéndoles una escuela, un centro comunal, pintando la escuela, el templo, una manera de chantajear para mí la inocencia, la poca conciencia crítica que la gente pueda tener ante estos eventos, ¿verdad? Yo no me resistí, la primera lectura, el siervo. Quisiéramos ver en ese escenario a Juan López. El Señor me abrió el oído, como le habló al sordo mudo el domingo pasado. Ojalá que nos abra el nuestro y nos haga soltar la lengua en actitud profética, como lo hizo Juan López, denunciando estas injusticias que se cometen con el bien común. Creo que la misión encomendada a esa figura de enviado sufrirá vejaciones, humillaciones, como lo dice claramente el texto, pero no me dejará solo. El elegido sabe que el Señor no le abandonará en su misión, por muy dolorosa, humillante que sea. Ese texto es una sombra del Antiguo Testamento que tiene su cumplimiento pleno en la persona de Jesús, que está anunciando su muerte. Después de la pregunta, ¿quién soy yo? Ante la respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, Cristo quiere quitar de la cabeza de los discípulos que no es un Mesías triunfalista, como lo pudo pensar Pedro, aún los mismos discípulos, ¿verdad? Que esperaban un Mesías igual o mejor que el rey David. Un mesianismo de tipo sociopolítico que viniera a expulsar al Imperio Romano. Claro, ante la propuesta de cruz surge un escándalo, recordando que la cruz era la pena de muerte que el Imperio Romano le imponía a los pueblos esclavizados por ellos. Era la pena de muerte. Cristo muere con la pena de muerte de su tiempo, ¿verdad? Y ante esa propuesta de cruz, sabiendo lo que significaba, para Pedro era un escándalo
como lo fue también para el resto de comunidades a las que predicó Pablo, cuando lo dice en 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Dios elige lo necio, lo torpe, para confundir al sabio y lo fuerte. Imagínate en el contexto histórico de comunidades sometidas por el Imperio Romano, predicar a un Cristo crucificado. ¿Cómo es posible que una divinidad sea crucificada? Porque ante la profesión de fe de Pedro, sin duda que una profesión de fe va acompañada de una adhesión, no a una doctrina, no a una predicación, sino a la persona de Cristo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Hablar de cruz es hablar de una fe que no es triunfalista, como sucede en las sectas neopentecostales, una fe triunfalista. No podemos concebir una cruz sin Cristo, ni un Cristo sin cruz, ni un creyente que no lleve la cruz de cada día. Nos toca, como Pablo, como lo reiteramos continuamente, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. En la misma carta a los Gálatas nos dice, se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando notas las cantidades de denominaciones que hay, yo solo he visto una denominación, la Bautista, tiene una cruz allá en la colonia América, los demás no la reconocen, pero es evangélico. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y todos tenemos una cruz que llevar. Cristo no fue a su pizarra que se iba a poner. No, la que le impusieron, esa asumió. En cambio, Él nos da una cruz a nuestra medida y en ella debemos crucificar algo de nosotros mismos para identificarnos plenamente con Él, con la persona de Jesús. Hoy, al tener presente la vida de un mártir, porque es un mártir de la fe, a Juan López, un hombre con convicciones arraigadas que lo tuvieron ahí amenazado toda la vida, que tenía supuestamente medidas para protegerlo, pero que la autoridad policial poco o nada ha hecho. Y como decía un defensor de derechos humanos, esa comisión creada para Tocua incluso le portaba información a los empresarios cómo se movía esta gente o cuáles eran las iniciativas que tenían. Creo que jugar un doble papel, una doble moral como autoridad es rechazable desde todo punto de vista. Pidámosle a Dios por su esposa, por sus hijas. Tengo entendido que solo hijas tiene, para que en su providencia Dios las proteja, que no le falte el pan de cada día, el pan del saber también. Pues bien, todo elegido tiene que pasar por la prueba, ¿verdad? Las pruebas nos purifican, y como dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Dios prueba a los que más ama. El libro de Judíos nos dice, Dios no envía la prueba para castigarnos, sino para purificarnos. Si vemos la cruz como una prueba, ¿verdad? Pues en ella estamos llamados a crucificar algo de nosotros mismos, para decir como Pablo, estoy crucificado con Cristo, o completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Todo sufrimiento vivido en fe te puede convertir en una plegaria, como lo dice el mismo San Pablo. Ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, agradables al Padre. Pienso en los que nos siguen con alguna discapacidad o postrados en una cama o en una cárcel, ¿verdad? Ese sufrimiento no es vano cuando lo asociamos a la pasión de Cristo. Completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Padre Ovidio, importante entender esta palabra del Señor en el marco de este domingo que hemos celebrado 203 años de independencia en nuestro país, que muchos critican que todavía no somos independientes, que muchos critican que hay muchas injusticias, que hay muchas dependencias, no solo por el tema ideológico o el tema político. Es importante que el Evangelio, que la palabra de Dios impregne y sobre todo que se actualice en nuestra vida. Sí, no cabe duda que esa es la tarea. La fe se vive en un contexto concreto, político, social y económico. Cristo reveló su condición mesiánica en un contexto político
dominados por el Imperio Romano, un contexto de pobreza, de religiosamente con muchas sectas. Las sectas son tan viejas como la vida, ¿verdad? En ese contexto se proclama el Mesías, el que tiene que sufrir la humillación, la vejación, para vencer en esa cruz la muerte misma y darnos vida. Creo que al margen de, lastimosamente, los desfiles se politizaron al final, ¿verdad? Y pierden el carácter cívico, ciudadano. En fin, con todo, aquí nos puso el Señor con una misión concreta, como tenía un lema, las obras misionales pontificias: tu vida es misión, mi vida es misión. Es misión ser papá y mamá, es misión ser un profesional creyente que saca la cara por el Señor en las estructuras que le toca trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Es misión ser un consagrado para estar plenamente al servicio del Señor. Es misión vivir una jovialidad en un marco referencial que no es droga, que no es alcohol, que no es discoteca, que no es pique en el bulevar, sino en un marco referencial en la que, caminando con rectitud, nuestra juventud logrará coronar sus ilusiones y sus metas, como lo reza el libro del Principito: camina recto y llegarás lejos en tu vida. Y la dirección, la estrella de la fe, es la que nos puede guiar o nos guía siempre para superar obstáculos, para no sentirnos vencidos, sino vencedores, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién nos aparta del amor de Dios? El hambre, la miseria, los peligros, la enfermedad o la espada. No, en todo vencemos por aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni potestad alguna nos aparta del amor de Dios. Y concluye: en todo vencemos. Creo que la estrella de la fe iluminada con la palabra, nos hará conducirnos con rectitud en la vida, ¿verdad? Sacando el rostro por Dios, como lo hizo Juan López allá en Tocoa, un testigo de la fe. Sus actitudes y sus palabras eran proféticas, anunciaba y denunciaba. Y cuando uno anuncia y denuncia, se convierte como una piedra en el zapato, como lo calificó el párroco de Tocoa, que en la corporación municipal era una piedrita en el zapato, porque incomodaba con sus propuestas, porque interpelaba, porque cuestionaba la conducta del alcalde, ¿verdad?, que aparece en el famoso, aquel reportaje que nos dieron de aquellos comerciantes de la muerte. Aparece la figura de él, ¿verdad? Entonces él cuestionó ese tipo de conducta, que debía renunciar a ser alcalde y le diera paso al vicealcalde para que lo investigaran. No fue así. Para que no le estorbara, la iglesia de Tocoa aduce que él es cómplice de esa muerte, junto con otros cómplices de ese entorno que lo rodea. Lastimosamente así es. Qué bueno morir por una causa justa. Qué bueno morir con la corona de victoria que no se marchita, como dice Pablo, como le tocó vivir a este delegado de la palabra, que, reitero, su voz era profética porque anunciaba y denunciaba. Padre Ovidio, qué gusto escuchar estas palabras. Mire, han llegado algunos mensajes. Recuerden, nos pueden escribir al 95000490. Una persona pide que ore por la depresión en la que está viviendo Padre Ovidio. También nos consultan: buenos días, Padre, bendiciones. Siempre me he preguntado y he querido saber cómo la Iglesia Católica hace para saber y celebrar el nacimiento de María, si eso pasó en el primer siglo. ¿Cómo reprimen y adoptan estas fechas?, pregunta un televidente, Padre Ovidio. Recuerden, nos pueden escribir al 95000490. Lo importante es que nació, encarnó al Salvador. Eso es lo más importante. Creo que a veces nos detenemos en cosas pequeñas. Lo importante es que María vino al mundo, vino un día del año, que no fue el año que tenemos nosotros. Pues puede ser lo importante. Quédese, no se quede con lo superficial. Hay cosas que son esenciales en Biblia, en la vida real también, y cosas que son accidentales. Ella nació. La iglesia propuso el 8 de septiembre. Bueno, para mí más que la fecha del nacimiento es que vino a la vida y encarnó al autor de la vida. En eso detengamos.
¿verdad? No nos quedémonos con lo esencial. Y aquello que es superficial, dejémoslo de lado. Creo que la fe no se fundamenta en una fecha, sino en la persona de Cristo, nacida de las entrañas de María. Así es, Padre Ovidio. Bueno, le mandan saludos de diferentes lados, Padre. Marisol Monge, Gracia López, Maynor Suazo, dice, bueno, el sacerdote es que siempre he querido que llegue, obispo. No sé por qué le quieren decir eso, Padre. Que Dios lo bendiga y le siga concediendo salud, sabiduría, paz y amor. Parte de los mensajes que le están enviando, Padre Ovidio, que nos envían pues a través también de las redes sociales. Queremos saludar a todos aquellos que nos miran también fuera de nuestra patria. Franklin Santos, desde Estados Unidos, también le manda saludos. Padre Ovidio, una figura muy importante esta semana que tenemos que destacar porque como que se ha perdido, se ha desvalorizado, y es el maestro, el profesor, que en muchas ocasiones se convierte el todólogo en las comunidades, porque no solo es el hecho de la enseñanza educativa, sino también que se involucra en la vida de los niños, de los jóvenes. Sí, tenemos que rescatar ese perfil. El maestro, más que informadores, formador. Reitero, más que informadores, formador. Creo que en eso, recuperar esa imagen es tarea del que se involucra. Cuando uno encuentra maestros ya de edad, de verdad que los que me dieron clase a mí, verdad, que en paz descansen, fueron formadores y fueron informadores. Porque cada maestro es un referente en la comunidad. Yo recuerdo allá en la comunidad de Suyapa, ¿verdad? Dos profesores llegaban a dar clases lunes y martes, habían tomado bebidas alcohólicas y se venían el martes por la noche a recibir clases en la universidad, y aquellos pobres jóvenes analfabetas nos organizamos una vez, ¿verdad? Tomamos la Distrital 5 protestando por esa conducta inapropiada, porque el maestro es un referente como nosotros, presbíteros, somos referentes en una comunidad. Y creo que, como decía el padre Denis, si no ser, por lo menos parecer, ¿verdad? Un poco cuidar la imagen, porque la imagen educa también, estimula a los pequeños. El mundo necesita referentes, no referentes de los medios de comunicación, ¿verdad? Esos personajes de películas, de telenovelas, que referentes en carne, vivos, ahí presentes, que cuando logra el maestro la empatía con los alumnos. Me recuerda nuestra fundación, a visitar a una maestra al Infiernito, una comunidad de Sabana Grande, que nos ha hecho una petición. De verdad, una maestra con calidad humana, que construyó ahí un pequeño cuartito para quedarse con sus 2 hijos. Ella vive en Tegucigalpa y viaja hasta allá cada lunes por la mañana, y de lunes a viernes da clase. Ha organizado la comunidad para mejorar la escuela, para mejorar cómo cultivar huertos familiares. Es una mujer de veras abnegada, y nosotros con gusto la vamos a apoyar. Es el tipo de maestro que queremos. Mira, lleva a sus 2 hijos de Tegucigalpa a convivir con ella allá y le da clase. Y el nivel académico, aunque es unidocente, es admirable. ¿Cómo están? Creo que poner esta gente de referente de una vocación, el ser maestro, más que buscarse una chamba, es vocación también. Es educador, es formador, más que informador. Creo que recuperar esa imagen, y bendito Dios por aquellos maestros abnegados, que incluso sin tener el salario justo, esos que actúan por proeco, que han sacrificado algo, es admirable también. Y hay que aplaudir a aquellos que nos formaron e informaron en lo académico, ¿verdad? Creo que me dice la gente, qué buena letra tiene usted a pesar de la edad, gracias a los maestros que tuve en primaria y en secundaria, que nos exigieron, ¿verdad?, ser buenos calígrafos. Creo que ahora se nos olvida hasta escribir, porque todo lo tenemos a mano a través de un aparato electrónico que hace lo que nuestro cerebro debía hacer, y con la tecnología que tenemos de la inteligencia artificial nos hace menos pensantes, menos investigadores, ¿cierto?
Así es, Padre Ovidio. Parece ser que hemos perdido este tipo de situaciones y sobre todo el trato que se tenía antes, como dicen las personas. Miren, nos ha escrito una persona, Padre, nos dice: no quiero parecer persona oscura, quiero saber si lo que podemos añorar es ver el rostro divino de Dios, ¿qué podría hacer al estar muertos? ¿Por qué exaltar tanto las gracias por cada día de vida? Dice, disculpa, no sé si me doy a entender. Entiendo, leyendo este mensaje, Padre, es que si nuestro sueño es ver el rostro divino del Señor, ¿por qué temer de la muerte? ¿Por qué exaltar tanto la vida, de decir gracias a Dios por este día más de vida, si lo que queremos ver es al Señor? Y aquí pues le añado algo que recuerdo, algunos santos añoraban la muerte para estar ya con el Señor. ¿Qué decir al respecto, Padre? Creo que es un sentimiento muy subjetivo, muy subjetivo. Creo que la fe nos ilumina por la senda que debemos caminar. El que no la debe no la teme. Ve la muerte como el encuentro alegre y definitivo con el Señor, porque no nacemos para morir, sino que morimos para resucitar. Y algunos santos anhelaban la muerte para encontrarse plenamente con el Señor. Y muchos que conozco, que visito en calidad de enfermos, anhelan la muerte para no seguir sufriendo, ¿verdad? Como dice Pablo, los sufrimientos del presente no se comparan con alegrías futuras. Cierto que en nuestro interior hay sed de eternidad, como lo entonábamos en un canto que poco escuchamos hoy. Con sed de eternidad hemos nacido, con sed de eternidad hemos crecido. Y el criterio subjetivo, si nuestra meta es contemplar el rostro de Dios, vivamos el tiempo que Dios nos quiera dar. Mientras tanto, seamos peregrinos en este mundo. Y el día que crucemos el umbral de la historia, que Él susurre a nuestro oído: siervo fiel y prudente, entra al gozo de tu Señor. Así es, Padre. Vamos a ir a una pausa, ya vamos a regresar nuevamente. Hay varias preguntas que nos están realizando al 95000490. Por lo pronto, vamos a una pausa y volvemos dentro de pronto aquí en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Estamos ya en la mitad, podríamos decir, del mes de septiembre, la mitad de este mes patrio, mes de las Sagradas Escrituras, y también de este tiempo de la creación. En torno a esto hemos tenido una difícil noticia este fin de semana con el ambientalista Juan López. Padre Ovidio, estábamos hablando al regresar de este espacio de pausa sobre el mes de las Sagradas Escrituras, que no tenemos que descuidarlo, no tenemos que dejar de lado que es tarea seguir intensificando en la palabra de Dios, sobre todo en estas herramientas que son de mucha ayuda y que nos van acercando cada vez más al Señor. No cabe duda que la insistencia que hay que leer, meditar, contemplar y actuar como 4 verbos claves en la lectura asidua de la palabra. Leer, meditar, contemplar, actuar. Creo que más que alimentar el cerebro de una connotación bíblico-religiosa, es alimentar el alma, sobre todo. Como dice Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Salmo 118, tus palabras me dan vida. Confío en ti, Señor. Lo que dijo Pedro después del milagro de la multiplicación de los panes, vino el discurso en Cafarnaúm del pan de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y reiteramos, las palabras que Dios pronuncia se ejecutan, realiza lo que ella significa. El efetá que pronunció en el sordo mudo
ábrete. Se le abrió el oído y se le soltó la lengua, ¿verdad? Es palabra creadora. Hágase el cielo y se hace el cielo. La palabra de Dios, dice Isaías, es como la lluvia, no regresa a mí, sino produce fruto. Pedro, Señor, aquí iremos, tienes palabras de vida. El soldado pagano, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. María ante el ángel, hágase en mí según tu palabra, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nota, es una palabra creadora, es palabra generadora de algo nuevo, es palabra de vida, es palabra sanadora, es palabra salvadora, porque el Salvador se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que cuando la palabra ejecutiva de Dios realiza lo que significa en nosotros, nos hace ser, como dice Pablo, un hombre nuevo, una mujer nueva, una criatura nueva, que hace palpitar como criatura su corazón al ritmo del Creador. Eso le ayudará a tener júbilo, gozo, alegría, porque la palabra oxigena el alma. El mismo Jesús nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos interpelarnos de qué abundan nuestras pláticas. A veces es más de deportes, o de malas noticias, o de series que están viendo en Instagram, en Netflix, series que no son edificantes para nada, contradicen los valores de la fe que escuchamos de parte de la iglesia. Creo que tenemos que abundar más de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón es un jardín que debemos cultivar con el insumo de la palabra para tener un corazón sencillo, como lo dice Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán alivio en sus almas. Creo que solo el corazón noble y sencillo asume la cruz de la vida en la victoria del resucitado. Los humildes y sencillos asumen su cruz sin rechazarla, abrazándola para crucificar tantas falencias personales en ella e identificarnos con Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Creo esta virtud de la humildad nos debe acompañar frente a una palabra que es palabra de Dios, escrita por hombres y a manera de hombres, escrita por mujeres y a manera de mujeres, porque Dios no le habló a ángeles, le habló a seres humanos con falencias, como David, que comete adulterio, como Salomón, que era un promiscuo, pero con hombres justos como Abraham, como Job, como María, como José, como Pedro, como Santiago, como Juan. Hombres justos, justos que viene del hebreo sadik, que significa darle lugar al Creador, el lugar a las criaturas, el lugar a la creación. Aquel que convive vida de comunión con los que Dios y la naturaleza le ha puesto a su lado. Creo que es una virtud que debe acompañar a aquel que tiene una lectura orante de la palabra. A propósito, el martes estará el padre Tony, que es biblista, en la parroquia con una conferencia, cómo concretar la palabra en la vida parroquial, en la vida comunitaria. Eso es importante, que seamos tierra fértil, ¿verdad? Comparándola con la parábola del sembrador, aquel que parte de la semilla cayó en tierra estéril, vinieron los pájaros y la comieron, otra cayó sobre espinas y abrojos y la ahogaron, otra cayó en tierra buena y produjo el fruto esperado, el 100, el 60 o el 30 por uno. Por tanto, si es palabra viva y eficaz, necesita encontrar la tierra fértil de nuestro corazón, para que, cultivando el jardín del corazón, que más allá de ser el centro de sentimientos, de emociones, más allá de producir el fenómeno de la diástole y sístole como el motorcito que mueve nuestro cuerpo, el corazón es un centro de grandes decisiones. El creyente piensa con razón y decide con el corazón.
Padre Ovidio, no hay mayor dignidad, nos mencionan, que la del ser bautizado, la cual nos confiere el ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo debemos vivir el profetismo? Nos consultan, sobre todo teniendo en cuenta el testimonio que hemos escuchado este fin de semana con Juan López, el de ser valientes testigos de la fe hasta dar la vida por el anuncio del Evangelio y por la verdad, por la justicia. ¿Cómo debemos vivir el profetismo que nos confiere el bautismo, Padre? Creo que radica en el testimonio. El profeta, le reiteramos, no es adivino, no es vaticinador, no es ave de mal agüero. Aquellos que dan título de profeta son vaticinadores, adivinadores y aves de mal agüero. No. Profeta viene del hebreo naví, que significa enviado. Traducimos al latín profere, aquel que habla en nombre de otra. ¿Sí? El profeta vive una experiencia seria de Dios. El profeta conoce el pasado de su pueblo, vive el presente y puede visionar el futuro, intuir el futuro. Como la mamá que nos está viendo, el papá, intuyó, visionó quién iba a ser su hijo. ¿Ah? Mi familia visionó que yo iba a ser sacerdote un día. ¿Por qué? Por las características que uno va teniendo desde la infancia y de lo que va buscando como sueño, como ilusión. Por ser profeta, hoy por hoy es el que anuncia y denuncia. Juan López anuncia y denuncia las injusticias que se cometen con el patrimonio común de ese campo que lleva el nombre de otra víctima por defender el ambiente, Carlos Escalera, ¿verdad? Que hace, si no me equivoco, 27 años murió, y ese parque nacional lleva ese nombre. Y aunque haya zona de amortiguamiento, hay una zona núcleo que la han tocado con esta minería que está dentro. Creo que ahí sentenció su muerte, como Monseñor Romero sentenció su muerte cuando salió con una pancarta de su altura, él era muy alto, ¿verdad? Y que quitó todas las misas en la arquidiócesis para unirse a esa marcha que decía la pancarta: señores de las Fuerzas Armadas, ante una orden de matar, no maten. Eso lo hizo un domingo, un martes, un francotirador le quitó la vida. Pero él decía, me pueden silenciar a mí, pero no silenciarán otras voces. Y no se ha silenciado, y por eso es hoy San Óscar Arnulfo Romero, que sufrió humillaciones, vejaciones, aún de sus cohermanos de la conferencia episcopal. Me recuerda que el cardenal Rodríguez decía que allá en Puebla, él no era miembro de la conferencia porque lo aislaron. Y al que era secretario de la conferencia, de él lo aislaron, como aislaron a Monseñor, hoy cardenal, lo aislaron por eso, porque fue obispo auxiliar de Romero. El Papa Juan Pablo II tuvo la sabia decisión de tener un invitado especial a la conferencia de Puebla. Y fue una gran ovación de todos los obispos, menos los 3 obispos salvadoreños presentes en la conferencia, se quedaron sentados. Ahí se delataron. Esa es la iglesia santa, pecadora, frágil, y como el Papa lo dijo claramente, ignorada hasta de sus propios hermanos obispos. No solo ignorado, sino acusado. Esa es una verdad que yo la viví. Yo estudiaba en Roma, y recuerda que un obispo franciscano salvadoreño, que Dios la haya perdonado, iba a Roma solo para denunciar a Monseñor Romero. Gracias a Dios, el Papa se puso un filtro y sabía quién era Romero. Le revisaron todas sus homilías, están muchas veces con citas de los santos padres, la patrística que conocemos, ¿verdad? Y creo que eso le limpió su imagen ante el Papa y ante la Iglesia en el mundo. Dios tiene sus caminos, reitero. Romero sentenció su muerte con esa pancarta, y Juan López sentenció su muerte por anunciar y denunciar injusticias que se cometen dentro de la corporación municipal, cediendo permisos que están prohibidos por ley, permisos para explotar la mina.
Importante conocer esto, padre, y sobre todo sabiendo que lo mencionábamos antes de su comentario, el ser profeta, anunciar y denunciar, como usted lo mencionaba, es tarea de todo bautizado, no solo de los sacerdotes, no solo quienes nos presiden en las celebraciones están llamados a esto, sino que es tarea de todos. Tarea de cada bautizado. Y cuando un bautizado cumple su tarea, simplemente que dé testimonio. Yo le digo a los que son de la parroquia y trabajan con el gobierno, sean puntuales, sean honestos, sean eficientes, no roben tiempo, no se inventen una nota de un médico para incapacitarlos, no se la inventen. Traten de ser nobles con la gente que pide un favor, porque nuestros impuestos salen sus salarios. Y hay gente que da testimonio y le damos gracias a Dios. Conozco gente de la parroquia que ha dejado el cargo por no prestarse a firmas que conlleva robo, ¿verdad? Robos elevados de 5 millones, de 3 millones. Hay 2 de la parroquia que renunciaron y bendito sea Dios. Y cuando injustamente se cierra una puerta, se nos abren otras también. Y ahora están ubicados, ¿verdad? Con la empresa privada o con emprendedurismo les ha resultado y se salieron de esas estructuras de gobierno que se prestan para la corrupción. Hay testimonios, un día pusimos a uno de ellos de pie y le dio una ovación, ¿verdad? Por testimoniar su fe ahí donde Dios le ha puesto. Eso es lo que quiere el mundo. El Señor nos envió en calidad de profetas, nos envió en calidad de testigos. Sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Honduras es un confín de la tierra y aquí nos puso el Señor para ser testigos. Desde el momento en que somos testigos, nos convertimos en profeta. No porque vociferamos la palabra, no porque andamos con una Biblia bajo el brazo. El mundo quiere testigos. No nos envía en calidad de predicadores, no, ni de curanderos, ni de sacademonios. Nos envía en calidad de testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y qué ejemplo más hermoso el que nos dan de testimonio fiel, de fidelidad, de fortaleza, los delegados de la palabra de Dios en nuestro país, Padre Ovidio. Sí. Lo hemos visto con Juan Atiliano Franco, que también fue un caso muy sonado, que está en un proceso abierto a nivel diocesano para una posible causa de beatificación. Delegados de la palabra de Dios, que es un regalo de la Iglesia hondureña para la Iglesia Universal. Sin duda, y delegadas de la palabra, sí. Que como yo digo, trabajan a jornal de gloria, ¿cierto? Sacrifican el fin de semana, su bolsillo, su descanso para formarse, para ir a predicar. De los que aprendimos esto, dándole formación, cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de lo nuestro. En palabras del Evangelio de Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Bendito sea el Señor, Padre, y que siga dando más vocaciones a los delegados para que sigan sosteniendo la fe de un pueblo que camina y que necesita siempre salir al encuentro con Dios. Y se convierte en un pequeño seminario también. Sí. La mayor parte de vocaciones vienen de hijos e hijas de delegados de la palabra, de catequistas. Se convierten en un semillero de vocaciones. Hasta obispo nos ha dado a la iglesia hondureña. Así es. Monseñor David, allá en el Lloro, en Progreso, ¿verdad? No sé si Monseñor Teodoro también. De David sí estoy seguro. Bendito sea el Señor y a seguir orando por los delegados de la palabra de Dios. Padre Ovidio, mensaje final ya en este día, sobre todo a la luz del Evangelio hemos querido traer a colación este tema, no solo por el hecho de lo que ha sucedido con el delegado de la palabra, sino que se ha hecho vida lo que nos proclamaba el Evangelio el domingo, de tomar la cruz, de seguir al Señor. Lo hemos vivido palpable esto. Que venga a nosotros la palabra de Isaías. El Señor me abrió el oído y no me resistí. Un oído abierto que no se resiste a la voluntad de Dios hace suya la misión que tuvo el profeta. Es una misión delicada en medio de humillaciones y de vejaciones. Pero como dice él mismo, el Señor me ayuda.
Es la promesa que Jesús hace a sus elegidos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Que Dios nos dé la gracia de encarnar esa palabra, ser portadores de ella, no tanto con lo oral, sino con lo testimonial. Ser testigo de lo que creo, de lo que celebro, para no ser católico de cumplimiento, que cumple con preceptos y miente con la vida. Que no haya divorcio entre la fe y la vida. Que si nos toca enfrentar lo que vivió este delegado de la palabra, cuando se enfrentemos la adversidad, estará el que me ayuda y el que me sostiene, dice el profeta Isaías. Y que no nos avergoncemos de él, porque esa sentencia que nos dé el Evangelio, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. No queremos ser la negación de Dios, queremos ser el sí de Dios en medio de la humanidad. Mostrar el rostro de Cristo a los demás, con la cercanía, con la solidaridad, con la ternura, con la compasión, revistiéndose muchas veces del perfil del buen samaritano, que ve, que se acerca, que unge con aceite y vino al tirado en el camino y lo pone de pie. Debemos ser portadores, como lo dice el prefacio del buen samaritano, ¿verdad?, del vino de la esperanza y del óleo de la alegría, ¿verdad? El aceite de la esperanza y el vino de la alegría. Así es la parábola del buen samaritano. Y el Papa nos invita a eso, a hacer una iglesia más samaritana, una iglesia hospital en tiempo de guerra. Eso no quiere decir una iglesia más compasiva, más samaritana, más misericordiosa. Precisamente está anunciado que en la antesala del sínodo va a pedir perdón por los grandes pecados que han estado presentes a lo largo de la historia. No cabe duda, en el marco de la independencia somos herederos de un pasado, protagonistas del presente, gestores de un futuro. Un pasado marcado por luces y sombras, aciertos y desaciertos. Que la iglesia está presente, el que lo niegue, pues niega la historia. ¿Quién trajo la educación? Fue la iglesia. ¿Quién fundó la Universidad Nacional? Un presbítero. ¿Quién trajo la salud? Fue la iglesia católica, ¿verdad? ¿Quién estuvo atrás de los movimientos independentistas? De la iglesia católica, ¿verdad? Creo que negar esa parte de la historia es negar la historia misma. No cabe duda, no podemos juzgar el pasado con ojos del presente, pero hizo lo que la conciencia creyente le exigía en aquel momento. Hoy por hoy, protagonistas de un presente y gestores de un futuro, que a veces se torna incierto, se nota mucha incertidumbre por lo que estamos viviendo. Pidámosle a Dios que esta barca pueda enderezarse y buscar el camino correcto, no de la confrontación, no del discurso del odio, para nada, que veamos que es lo que más nos une, es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos une tener el mismo cielo, la misma tierra que compartimos, la misma historia con luces y sombras, los mismos desafíos. Veamos lo que nos une y no lo que nos separa. Crear un sentimiento de comunión, porque todo reino dividido perece. Pongámoslo en paralelo, toda familia dividida perece y toda nación dividida perece. Y no debe ser el camino que debemos seguir. Que la rectitud y la sabiduría llegue a los que aún tienen cuotas de poder, que lejos de emborracharse de él, sirva para ser buenos administradores de lo que Dios y el pueblo hondureño puso en sus manos. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos enseñe el camino que debemos seguir. Que así sea. Amén. Agradecemos, Padre Ovidio, sus palabras en este lunes. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante, en un nuevo espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez para conocer a detalle lo que el Evangelio nos quiere dar para esta semana y sobre todo responder todas las inquietudes que tenemos en torno a nuestra fe.